Hola a todos, mi nombre es Julieta, soy residente del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata y con mi compañera Ailín les vamos a presentar este ateneo sobre la enfermedad por arañazo de gato. Elegimos este tema porque la verdad es que en el último tiempo la enfermedad por arañazo de gato ha tomado importancia en nuestro hospital, aumentando la frecuencia con la que se diagnostica y desde el laboratorio nos llamó la atención el aumento de casos. Además vimos que esto se ve reflejado en los diferentes medios de comunicación que alertan sobre el riesgo de tener gatos como mascota, que parecen inofensivos, pero pueden traer algún problema de salud. ¿Pero qué es entonces la enfermedad por arañazo de gato? Es una enfermedad infecciosa benigna, en general autolimitada, producida por la bacteria Bartonella genceslae y que se produce, como su nombre lo indica, después del arañazo de un gato. Bartonella genceslae pertenece al género Bartonellae, el cual está constituido por bacilos gram negativos fastidiosos que parasitan los eritrocitos y las células endoteliales de mamíferos. Se ha visto que existen más de 23 especies reconocidas dentro de este género, pero solo 13 infectan al humano. Las infecciones en animales, mascotas y especialmente gatos son lo que representan el mayor reservorio. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, predomina en climas cálidos y húmedos durante otoño e invierno. Se ha visto que esto está asociado con los ciclos de reproducción del gato y de las pulgas. Esta enfermedad es infrecuente, pero en aumento y en general de buen pronóstico. Tiene que existir sí o sí un contacto con gatos y los gatos menores a un año se ha visto que son el mayor reservorio. Afectan con mayor frecuencia a niños y adultos jóvenes, que son los que más juegan con los gatos. Y bueno, el cuadro clínico va a depender del estado inmune del paciente, presentándose distinto en inmunocompetente o inmunocomprometido. Esta infección tiene una distribución mundial y según un estudio realizado en Estados Unidos, una incidencia de 3,7 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, los escasos estudios sobre cero prevalencia reportan en población pediátrica un 18,5%, un 15% y un 13,3% en Canadá, Grecia y Chile respectivamente, mientras que en población adulta reportan una cero prevalencia de hasta el 37% en Canadá, de 3 a 6% en Estados Unidos, Hawái, Turquía, España, Tailandia y Japón, y de un 10 a 3% en Chile. Estudios en Argentina son muy pocos. En cuanto a aspectos históricos, se describió por primera vez en Francia en 1950 y luego en 1951 en Estados Unidos. En 1983 se detectó Bartonella en ganglios linfáticos utilizando una tinción de plata. En 1988 se aisló por primera vez en medios de cultivo y en 1992 se empezó a detectar los anticuerpos anti-Bartonella por el método de inmunofluorescencia indirecta. En lo que respecta a la fisiopatología de la enfermedad, va a estar dada, por un lado, por las características patogénicas de la bacteria, como son su capacidad de invadir y lisar glóbulos rojos, de causar bacteremia persistente y de inducir la proliferación de células endoteliales en vasos pequeños. Y por otro lado, por la respuesta patológica del organismo, la cual va a depender del estado inmune del paciente. En inmunocompetentes, la bacteria actúa por agresividad y entonces la respuesta va a ser tanto intra y extracelular con formación de granulomas, supuración y necrosis. Mientras que en inmunodeficientes es predominantemente vasculoproliferativa. El modo de transmisión en el caso de los gatos se da por la existencia de un vector que es la pulga. El 40% de los gatos porta esta bacteria, pero la mayoría no muestra signos de enfermedad. Luego el gato rajuña, muerde o lame una herida abierta en el humano y se la contagia.
y bueno, en menor medida el humano podría contagiarse por la picadura del vector. Por otro lado, estudios recientes demostraron que Bartonella podría sobrevivir en sangre almacenada durante 35 días, siendo otra posibilidad de transmisión la transfusión. En cuanto al cuadro clínico, la presentación típica comienza con el arañazo del gato, seguida de la aparición de una pápula rojiza indolora de 2 a 6 milímetros en el sitio de contacto. Esta aparece de 4 a 12 días después del arañazo del gato, mientras que 1 o 2 semanas después van a aparecer una linfadenopatía regional, generalmente en extremidades superiores o en región cervical, y resuelve en 4 a 8 semanas. Esta puede estar acompañada de fiebre moderada y de otras manifestaciones inespecíficas como son astenia, anorexia, cefalea, entre otras. Bueno, por otro lado, la presentación atípica se va a dar en un 20 o un 25 de los pacientes y como consecuencia de la diseminación sistémica de Bartonella genzeslae, pudiendo comprometer muchos órganos y sistemas. Como son las complicaciones oculares, lo más frecuente es una conjuntivitis ulcerosa crónica, comúnmente indolora y sin secreción, pero también pueden darse otros cuadros más graves. Complicaciones hepatoesplénicas, acá vamos a ver abscesos con hepatoesplenomegalia, a menudo asociada con fiebre. Complicaciones cardiovasculares, lo más frecuente es la endocarditis, compromiso óseo dando osteomielitis, absceso paravertebral, artritis reactiva. Y por último, las complicaciones neurológicas que se van a dar en 1 al 2% de los casos y que en orden de frecuencia puede darse convulsiones con encefalopatía, estado epiléptico y coma, meningitis aséptica, mielitis, hemiplegia aguda y demencia. Se ha visto que el desarrollo de los cuadros más graves está relacionado con la existencia de diversos genotipos. Recientemente se descubrió que el genotipo 1 tiene factores de virulencia que la podrían caracterizar como la más patógena. Para el diagnóstico de la enfermedad por arañazo de gato, nos vamos a basar en diferentes pilares. Por un lado, la epidemiología, siendo lo más importante, como dijimos, la existencia de un contacto con gatos. Por otro lado, la clínica, que ya nombramos, resaltando como característica la adenomegalia. La serología, acá vamos a buscar anticuerpos anti-Bartonella de tipo IgG e IgM, puede utilizarse IFI o ELISA. Biología molecular, mediante la cual vamos a detectar el ADN de Bartonella en sangre, líquido cefalorraquídeo, fragmentos de tejido. La histopatología, con la cual vamos a estudiar los ganglios linfáticos o biopsias de tejido cutáneo, hepático u otros órganos afectados. Y bueno, la microbiología, que en realidad no se usa de rutina porque los cultivos son complejos al ser un microorganismo de crecimiento lento. Y bueno, entonces, como criterios que nos ayuden a llegar al diagnóstico, tenemos, de nuevo, historia de contacto con gato o pulga, independientemente de la presencia de sitio de inoculación. Resultado negativo para pruebas que descarten otras causas de adenopatías, como son infecciones por virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, toxoplasmosis, sarampión, faringitis, sífilis, entre otras. Por otro lado, un resultado en la biopsia que muestre inflamación granulomatosa, que si se acuerdan era el tipo de inflamación que daba esta bacteria, o tinción de plata positiva. Y un resultado obviamente en la PCR positivo o por serología. Nuestro aporte desde el laboratorio es el diagnóstico serológico, el cual tiene una baja especificidad debido a la elevada seroprevalencia determinada en diferentes países del mundo y debido a la reactividad cruzada con la infección por Coxiella burnetii, Chlamydophila pneumoniae y otras especies de Bartonella.
Sin embargo, la inmunofluorescencia indirecta es el gol estándar para el diagnóstico de Bartonella y es el método que utilizamos en nuestro laboratorio. Bueno, para la IFI vamos a utilizar una muestra de suero, descartando los hemolizados y los hiperlipémicos. Vamos a hacer la búsqueda de anticuerpos IgG e IgM. Vamos a usar como sustrato para la IgG células de Vero infectadas con el antígeno y para la IgM la suspensión de bacteria completa. Estos están fijados en los pocillos, como se ve en la imagen, y el kit que utilizamos en el laboratorio detecta en simultáneo tanto Bartonella Genceslae como Bartonella quintana, dividiendo el pocillo como se ve en la figura. Bartonella quintana es otra especie de Bartonella que en muy baja frecuencia podría causar enfermedad por arañazo de gato, pero no es de nuestra área, digamos. La técnica podría dividirse en dos fases. En la primera se va a realizar una preparación de las muestras, es una dilución de las muestras, digamos. El título de dilución de screening para el caso de la IgG va a ser 1 en 64, en caso de la IgM 1 en 20. Y el diluyente que vamos a utilizar para la IgG es PBS con suero normal de cabra que bloquea el ligando inespecífico. Para la IgM un pretratamiento que contiene antisuero contra IgGs humanas para evitar falsos positivos. En una segunda fase se añade el suero del paciente para que entre en contacto con el sustrato en las celdas del porta. Se incuba media hora a 37 grados en cámara húmeda. Luego se lava el exceso de anticuerpo no ligado con PBS. Y se añade el anticuerpo conjugado con fluoresceína anti-porción FC. Se incuba media hora a 37 grados en cámara húmeda. Y se lava el exceso con PBS. Se deja secar a temperatura ambiente y luego se añade el líquido de montaje. Por último, se observa el microscopio de fluorescencia. Se compara con un control positivo. En el caso de IgG, vamos a observar un precipitado fluorescente en el citoplasma de las células Vero. Y en el caso de las IgM, veremos fluorescencia en los bacilos. En cuanto a la interpretación de los resultados, vemos que si tenemos una IgM mayor o igual a 1 en 20 y una IgG mayor o igual a 1 en 256, nos encontramos en una infección reciente. En cambio, si la IgM es menor a 1 en 20 e IgG menor a 1 en 64, el paciente no tiene infección. Y en el caso de que la IgG sea menor a 1 en 256 o mayor o igual a 1 en 64, el periodo es indeterminado y se debe evaluar con una segunda muestra dentro de 10 a 21 días para ver seroconversión. En cuanto al tratamiento, en el caso de una bartonelosis leve a moderada, el uso de antibióticos es controversial. Sin embargo, a veces se usa acitromicina, eritromicina o doxiciclina para reducir las adenopatías y tal vez para disminuir el riesgo de diseminación sistémica. Y en el caso de infección más grave, como es el caso de pacientes inmunocomprometidos, puede usarse fluoroquinolona, rifampicina, gentamicina o doxiciclina. Bueno, la prevención de esta enfermedad se hace con el control de pulgas, mantener uñas cortas de mascotas, evitar juegos que terminen en arañazos o mordeduras. En el caso de huéspedes inmunocomprometidos, evitar el contacto con cachorros. Y si tenemos una herida de gato, se debe lavar el área con abundante agua y jabón. Bueno, nosotros les vamos a presentar dos casos clínicos que tuvimos en nuestro hospital, bueno, que van a representar los distintos aspectos clínicos que les explicó mi compañera.
El caso clínico número 1 es una paciente de 8 años que ingresa al hospital el 30 de enero de este año con fiebre de 39 a 40 grados, vómitos, dolor lumbar y de miembros inferiores y adenopatía inguinal. Se le solicita laboratorio, cultivos y ecografía, de las cuales se observa que no hay alteraciones en el hemograma y en la química, a excepción de la PCR que se encuentra aumentada, un sedimento patológico que podría explicar el dolor lumbar de la paciente, y en la ecografía se ve que en la región inguinal tiene adenopatías. Bueno, hasta obtener los resultados de los cultivos, se decide tratarla empíricamente con ceftriaxona y dipirona, y el 5 de febrero continúa con niveles aumentados de PCR y eritro, y el resto se mantiene normal. Los cultivos, tanto paleocultivos y urocultivos, son negativos, y en cuanto a la serología, observan que tiene una IgM y una IgG positivas para Bartonella henselae. Con estos resultados, se diagnostican a la paciente con enfermedad por arañazo de gato. El 10 de febrero, los controles son normales, la paciente se encuentra afebril y en buen estado general, por lo que se suspende el tratamiento y se le da el alta médica. El segundo caso clínico es un paciente de 14 años que ingresa el 24 de enero del 2019 con fiebre de 72 horas de evolución, tumoración dolorosa y caliente en la región inguinal izquierda, y además dice haber tenido antecedentes de contacto con un gato menor a un año. Se le solicita laboratorio, cultivos y ecografía. El hemograma podemos ver que tiene una leve leucocitosis, una eritro aumentada y respecto a la química una PCR aumentada. En la ecografía se observa en la región inguinal la adenopatía. Se lo trata empíricamente con TMS, acitromicina y clindamicina hasta obtener los resultados del cultivo, que los demás cultivos dan negativos, y en la serología encuentran que la IgM y la IgG para Bartonella henselae son positivas. Por lo tanto, el 30 de enero se lo diagnostica con enfermedad por arañazo de gato y se le da el alta. El paciente regresa el 4 de febrero con fiebre y decaimiento diario. Se le hacen laboratorios y continúa con niveles aumentados de PCR y eritro, y el resto se mantiene normal. Y en la ecografía abdominal observan absceso hepático más absceso esplénico. Por esta razón, cambia el diagnóstico de enfermedad por arañazo de gato diseminada. Y se la trata con TMS, rifampicina y gentamicina. El 1 de marzo se le da el alta médica. El 3 de marzo el paciente vuelve con vómitos y dolor abdominal, por lo que se diagnostica como gastritis medicamentosa y se le da omeprazol. El 9 de marzo, al mejorar, el paciente fue dado de alta. Bueno, y para finalizar el Ateneo, les queremos hablar sobre la situación actual en Argentina, del cual vimos que hay escasos estudios realizados sobre la prevalencia de esta enfermedad, por lo que le queríamos mostrar dos trabajos, uno realizado en nuestro hospital, donde tuvieron como objetivo evaluar la seroprevalencia de anticuerpos IgM e IgG en pacientes pediátricos con solicitud de Bartonella henselae en el periodo 2013 a 2018, y analizar la frecuencia de edades y diagnósticos presuntivos en los casos que presentaron IgM positivo. En cuanto a los materiales y métodos, se realizó un estudio retrospectivo y observacional entre enero del 2013 y diciembre del 2018. Se estudiaron 936 muestras de suero de pacientes de entre 0 a 18 años y se determinó IgG e IgM anti-Bartonella henselae por inmunofluorescencia indirecta. Se describió como infección aguda la IgM positiva independientemente del resultado de IgG. Como conclusiones de este trabajo, encontraron que el 88,9% de las muestras resultaron negativas, el 10,57% de las muestras presentaron IgM positiva, el mayor número de casos se presentó en pacientes mayores a 5 años y el 57,78% de los diagnósticos presuntivos fueron adenopatías.
Bueno, por último, el trabajo realizado por Elmar Brand tuvo como objetivo analizar la evidencia serológica de infecciones por Bartonella genselae en pacientes pediátricos que reunían criterios clínicos y epidemiológicos para la sospecha de enfermedad por arañazo de gato. Estudiaron 92 pacientes y, de acuerdo a los resultados serológicos, los agruparon en IgG positiva, IgM positiva, con un 31,5%, IgG negativa e IgM positiva, con un 10,9%, IgG positiva e IgM negativa, con un 9,8%, y por último, IgG negativa e IgM negativa, con un 47,8%. Consideraron que la divulgación de estos resultados intenta promover futuros trabajos que investiguen la seroprevalencia de Bartonella spp en Argentina. Muchas gracias por tu atención y especialmente a nuestras compañeras de residencia por el apoyo. Esta es la bibliografía consultada.